El COVID impacta, pero menos. Las vacunaciones están siendo el arma más eficaz contra el virus. Hay, sin embargo, otras herramientas que ayudan. Ambas en las farmacias. Los test de autodiagnóstico y un estudio sobre inmunidad. Son esos análisis de inmunidad. Desde hoy se realizan en más de 100 farmacias Centinela de Castilla y León. Tras el pinchazo se determina la protección que tienen los ciudadanos contra el virus, tanto los que están vacunados como los que no. Buenas tardes. Los contagios se estabilizan y en las últimas 24 horas tenemos que lamentar un fallecido por COVID. La población no vacunada acapara los casos y la Junta tomará medidas que afectarán sobre todo a los jóvenes. Rubén Hernández. Castilla y León se prepara para nuevas restricciones que muy probablemente conoceremos mañana. A falta de más detalles, ya sabemos que no van a ser medidas generales, sino muy concretas, dirigidas a los grupos de edad más afectados por esta quinta ola, para de esta forma intentar limitar el daño económico en los sectores perjudicados. La menor cantidad de restricciones posibles y lo más eficaz posible. Castilla y León cambia los criterios de las cuarentenas para enfermos COVID y contactos estrechos. Todo por culpa de la variante Delta. Paco Gómez. Sí, el principal cambio va a tener que ver con las personas vacunadas, porque hasta ahora esas personas que hubieran completado su pauta de vacunación no tenían que guardar cuarentena si tenían un contacto estrecho con un positivo COVID. Ese era el acuerdo. Sin embargo, si hablamos de la variante Delta, también van a tener que pasar a tener cuarentena. Es una estrategia para tratar de frenar los contagios vinculados a esta variante, la Delta, que empieza a ser predominante. A la vista de la evolución que está teniendo ahora el brote epidémico y que cada vez estamos viendo muchos más casos de la variante Delta, pues va a cambiar dentro de unos días o en unas horas el protocolo que nosotros estamos siguiendo. El PP anuncia en Ávila la creación de una ley de la concordia si Pablo Casado llega a la Moncloa. Sustituiría a la de la memoria democrática. Solo en el preámbulo esa ley cuantifica en 16.000 millones de euros desde el año 75 lo que el Estado, no solo gobierno de la nación, sino autonomías, diputaciones y entidades locales, han ido dando a las familias republicanas. Es una misa cantada de los monjes benedictinos de Silos. La Catedral de Burgos cumple mañana 800 años y esta es una de las celebraciones de la víspera. En cuanto al tiempo, cielos con intervalos nubosos y no se descartan chubascos en las zonas de montaña. Las temperaturas sin cambios. Las máximas llegarán hasta los 36 grados en Palencia, Zamora y Valladolid. Habrá restricciones que afectarán a la población sin vacunar, sobre todo a los jóvenes. El vicepresidente de la Junta no quiere que se repitan escenas como las que hemos visto recientemente, fiestas masivas en interiores de locales sin ningún tipo de protección. No sabemos todavía qué medidas se tomarán, pero sí cómo serán. Rubén Hernández. Sí, los detalles de esas restricciones aún no los conocemos, pero sí sabemos que serán de tipo quirúrgico, es decir, van a ir dirigidas especialmente a los grupos de edad que están más afectados por esta quinta ola de contagios. Hablamos, por tanto, de quienes tienen entre 15 y 39 años. De esta forma se intenta también limitar el daño económico que se pueda provocar en los sectores más perjudicados. Esperadas inicialmente la semana pasada, estas medidas se darán a conocer muy probablemente, según ha anunciado la Junta, mañana. Medidas que, por cierto, han sido consensuadas en ese grupo de trabajo que creaba el Gobierno regional el pasado jueves. En cuestión de horas, Castilla y León tendrán nuevas medidas para intentar frenar los contagios. La menor cantidad de restricciones posibles y lo más eficaz posible. Según ha anticipado el vicepresidente de la Junta, son medidas restrictivas que vamos a intentar que se concentren sobre el sector de la población
que mayor número de transmisiones está teniendo y que además está sin vacunar. A falta de más detalles, lo que ya sabemos es que esas restricciones van a ser muy específicas, muy quirúrgicas, dirigidas a evitar la transmisión en los jóvenes del coronavirus. dirigidas, por tanto, a quienes tienen entre 15 y 39 años, que son los que más están sufriendo los efectos de esta quinta ola. Medidas concretas y no generales que esta tarde hosteleros de Ávila reclamaban al presidente de la Junta. Nosotros estamos pagando unas consecuencias que no debemos de pagar, pero no sabemos. Esperadas en principio la semana pasada, estas próximas restricciones han sido consensuadas en el grupo de trabajo creado por el gobierno regional el pasado jueves. Desde la oposición, el PSOE no entiende esta tardanza. Honestamente, me cuesta comprender que no se haya tomado ninguna decisión. Y eso, asegura el líder socialista, es lo que le están diciendo los alcaldes de su partido. Con algunos he hablado en estos días, lo mismo que en cualquier ciudadano de Castilla y León, una enorme preocupación. Preocupación porque, dice Tudanca, no se comprende que nuestra comunidad sea una de las más golpeadas en esta ola. La mayoría de los jóvenes asegura cumplir con la normativa, pero todos confiesan haber visto irregularidades en botellones y discotecas. Esto es lo que piensan sobre las medidas que se deberían adoptar, donde está el talón de Aquiles de los contagios. Yo creo que deberían aprovechar el buen tiempo que tenemos ahora y pasar más tiempo en la calle, intentar mantener unas distancias entre ellos, no compartir vasos, no compartir cigarros. Luego lo que hay que hacer es limitar el aforo de los botellones, el aforo de gente que pueda estar en las casas. Si hay mucha aglomeración y eso, pues intentar separarse un poco, usar la mascarilla y a ver si están así en un sitio abierto, pues sin mascarilla y ya está. Medidas de seguridad, distancia de seguridad y mascarilla. No hay mucho más que cumplir. Mientras los contagios crecen, aunque lo hacen a un ritmo menor que la semana pasada. Esta es la última cifra de positivos que se ha publicado justo después del fin de semana, 760 y una persona fallecida. Esta circunstancia se deja notar también en la ocupación hospitalaria. En este gráfico pueden ver la evolución. Hemos pasado de 144 ingresados a 36. También se nota en las UCIs, donde hay pacientes de todas las edades. Lola Rebolleda. Palencia comienza a sufrir de nuevo una fuerte presión hospitalaria. Tiene el porcentaje de ocupación UCI por paciente COVID más elevado de toda la comunidad y con mucha diferencia. En la unidad de cuidados intensivos de Palencia están al 45% frente al 26% de la segunda UCI más ocupada, que es la burgalesa. También se nota esa presión hospitalaria en los pacientes ingresados en plantas y hace tan solo unos días estábamos prácticamente vacíos de pacientes COVID ingresados. Hoy está el complejo hospitalario palentino con 28 ingresados. La alta incidencia de algunos puntos de la provincia palentina comienza a pasar factura al complejo hospitalario. Un perfil de mediana edad en el que incluimos la gente que no se ha querido vacunar o no se ha podido vacunar por distintas razones, o las personas que están con una pauta de vacunación no completa, y luego gente joven, sin vacunar, claro. Más de 100 farmacias de Castilla y León inician desde hoy la operación Centinela. Recogen muestras de sangre para comprobar el grado de inmunización de los pacientes ante el COVID. Roberto Núñez. Participarán 25 usuarios por cada farmacia de un total de 156 boticas en toda la comunidad. El objetivo de este estudio es extraer datos para poder desarrollar estrategias más concretas. Se analizarán parámetros como la carga de anticuerpos, las reacciones o los síntomas de cada usuario. Una muestra de sangre y a esperar el resultado del test. En pocos minutos, la línea roja señala que hay una fuerte inmunidad, en este caso lograda con una pauta vacunal completa de Pfizer. Ya salen los anticuerpos. Esta prueba la realizarán desde hoy un grupo de farmacias Centinela de Castilla y León. Es un estudio científico que busca analizar el nivel de inmunidad de la población, tanto vacunada como no. Tanto si han recibido la vacuna como anticuerpos del propio virus en aquellas personas que puedan haber pasado la enfermedad. Las farmacias Centinela son más de un centenar en la comunidad. Hay una red de farmacias absolutamente bien dispuesta en toda la comunidad autónoma, en pueblos, en ciudades, en núcleos rurales muy pequeñitos. Este test de inmunidad que hoy comienza no puede hacérselo cualquiera. Cada farmacia cuenta con un listado cerrado como este para trabajar. El paciente no puede venir a la farmacia a decir quiero participar en el test,
sino que el paciente será elegido por el farmacéutico en función de su edad y en función de una serie de parámetros, si está o no está vacunado. Que las farmacias sean las elegidas para este estudio no es casual. Ha jugado una buena baza el trato cercano con el público y su fidelidad. Porque eso es a la farmacia que vengo siempre. Por cómo te trata cuando no entiendes una cosa y te lo explican, eso es muy importante. También su amplia presencia en el territorio regional, que añade efectividad a este estudio. Mañana se ponen a la venta los test de autodiagnóstico, también en las farmacias. Costarán entre 6 y 10 euros. Algunos expertos han mostrado el temor de que den una falsa sensación de seguridad que pueda contribuir a que nos relajemos. En caso de que la prueba dé positivo, es imprescindible comunicarle el resultado a la autoridad sanitaria, bien a través del centro de atención primaria o del teléfono COVID, donde nos indicarán cómo proceder. Castilla y León va a modificar su protocolo de cuarentenas para los positivos y sus contactos estrechos. Al igual que hacen ya en otras comunidades, las decisiones se tomarán en función de las variantes. Paco Gómez. Sí, porque el pasado mes de junio las comunidades y el Ministerio de Sanidad acordaban un protocolo que establecía que las personas que fueran completando su pauta de vacunación no tendrían que guardar cuarentena aun cuando tuvieran un contacto estrecho con un positivo por COVID. Pero el empuje de la variante Delta, que va convirtiéndose en mayoritaria en el conjunto del país, va haciendo que muchas comunidades cambien este criterio. También Castilla y León lo va a hacer, porque cuando estemos ante un contacto estrecho con un positivo por esta variante, habrá que guardar cuarentena con independencia de si hemos completado o no la pauta de vacunación. La pandemia avanza y cambian los procedimientos. Vamos a tener un nuevo protocolo a la vista de la evolución que está teniendo la pandemia. En Castilla y León, los únicos que no tenían que hacer cuarentena eran los vacunados con pauta completa. Ahora tendrán que hacerla también si su contacto estrecho está contagiado con la variante india. La variante Delta tiene mucha más capacidad de transmisión y por ese motivo les vamos a exigir una cuarentena. El protocolo no cambia para quienes han estado con un positivo, no están vacunados o solo tienen una dosis. Mi amigo me comentó que se encontraba mal y que había dado positivo. Llamé al centro de salud que me corresponde. Me llamaron y dijeron que era positivo. Y estoy aislado. Si había estado en contacto con alguien que dijera los contactos. Esos contactos estrechos cumplen ciertos requisitos. Han estado con un positivo en las últimas 48 horas, sin mascarilla durante más de 15 minutos y con menos de 1,5 metros de distancia. Se acabó la aventura de AstraZeneca en nuestro país. España no va a recibir ni distribuir más dosis de la farmacéutica de Oxford y los sueros sobrantes los van a donar. Las personas que tengan que completar su pauta podrán hacerlo sin problemas porque las comunidades tienen excedentes. Del resto de marcas, esta semana han llegado menos a Castilla y León. Cristina Rivas. Castilla y León recibe algo más de 101.000 dosis de vacunas frente a la COVID-19, un 6,3% menos que la pasada semana y la mitad que hace un mes. En Soria este número también se reduce. Llegan 3.740 dosis, 1.000 menos que la semana pasada y ninguna de ellas de Janssen. Hace ya 15 días que la provincia dejaba de liderar el porcentaje de población vacunada y aunque se siguen inyectando segundas dosis de AstraZeneca y Pfizer, es probable que el número de vacunas se reduzca en las próximas semanas. España va camino de alcanzar la meta que se puso Pedro Sánchez de tener vacunada al 70% de la población en el mes de agosto. De momento es el sexto país de Europa con el ritmo más alto y el primero de los 4 más grandes de la Unión Europea. Esta semana conseguiremos que medio país esté vacunado con la pauta completa, algo más que Italia con el 49% y Alemania con el 46% y muy por encima de Francia con el 40%. La India ha conseguido inocular 9 millones de dosis en 24 horas, pero siguen inmersos en una crisis sanitaria demoledora. Nos lo ha contado desde allí un cooperante burgalés. Con 38.000 contagios nuevos y 500 muertos en las últimas 24 horas, va remitiendo la segunda ola en India, aunque... Pues es más que probable que venga una tercera ola. No porque no se apliquen medidas o no porque haya unas variables nuevas, sino sencillamente porque el porcentaje de personas vacunadas es muy pequeño. Nos lo explica el cooperante burgalés de la Fundación Vicente Ferrer, José Antonio Hoyos, desde la India. El país fabrica sus vacunas y ha administrado 400 millones de dosis, pero apenas el 5% de la población tiene la pauta completa. Necesita ayuda internacional. Pero claro, para eso necesitan más vacunas de las que es capaz de producir con las licencias y la capacidad actual.
rurales. Se ha hablado con los productores de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Estos productores no podrán atender las demandas indias hasta al menos octubre. Ocurre en un país en el que los confinamientos son complicados, con la mayor parte de la población en edad de trabajar en la economía informal. El 90%, unos 700 millones de personas nada menos, que viven al día. Entonces, si estas personas no pueden trabajar hoy, no pueden ganar dinero hoy y no comen hoy. La situación se agrava en las zonas rurales. Hay muy pocos coches disponibles y los centros de vacunación están muy lejos. En las zonas rurales, por cierto, está solo disponible el 25% de los recursos humanos y materiales de médicos. Pero en ellas viven 900 millones de personas, el 70% del total de la población de India. Varias comunidades autónomas han tenido que suspender las vacaciones de los sanitarios por el incremento de contagios. No será el caso de Castilla y León. Hoy el vicepresidente Igea ha descartado esta posibilidad. Es verdad que estamos teniendo ahora mismo bajas también entre sanitarios y sanitarios en cuarentena infectados, como estamos teniendo en otros vacunados, muchos menos que los que tuvimos en las otras olas, naturalmente, porque la vacuna está siendo muy eficaz. Y que esto a veces pues, puede condicionarnos el poder dar o no dar algunos permisos, pero nuestra intención es que las vacaciones hay que disfrutarlas en su tiempo y nuestros sanitarios bastante han sufrido ya. Esta quinta ola nada tiene que ver con las anteriores, sobre todo en el impacto que está teniendo en las personas mayores y en las residencias de ancianos. A pesar de todo, hay 200 residentes en aislamiento en la comunidad, todos vinculados a positivos de trabajadores. La inmensa mayoría de los brotes, de los casos que se están dando en los centros son 1 o 2 casos de trabajadores. Básicamente los trabajadores o bien han sido nuevas incorporaciones o bien es gente que tenía una dosis únicamente puesta y también hay casos de gente que tenía las 2 dosis de la vacuna, pero la situación está totalmente controlada, no hay problemas, los casos que se están detectando son leves. El Reino Unido ha recuperado hoy la normalidad, sin restricciones y como antes de la pandemia. Las limitaciones de horarios y aforos han desaparecido, también la obligatoriedad de llevar mascarilla. A pesar de que siguen produciéndose contagios, también desaparecen las cuarentenas para quienes regresen de países como España, lo que ha multiplicado por 4 las reservas en nuestros hoteles. Al gobierno francés no le está gustando cómo estamos haciendo las cosas. Cree que la desescalada en nuestro país es imprudente. Lo que veo cuando miro a Europa es que hay países que han reabierto demasiado rápido, quizás de una forma arriesgada, con discotecas sin controles como vemos en España. La Guardia Civil ha evitado la celebración en Soria de una fiesta ilegal de música electrónica. Se habían concentrado decenas de jóvenes en un paraje cercano a la ciudad. 40 personas de la provincia de Soria y 20 vehículos fueron desalojados ayer aquí en este pinar entre Quintana Redonda y Matamala de Almazán. En torno a las 11 de la mañana, la Guardia Civil tuvo constancia de una concentración. Ante la posibilidad de que se podía tratar de una fiesta ilegal, desplegaron un dispositivo en el que constataron que realmente se trataba de un conato de rave. Tras identificar a los asistentes y a los turismos, los jóvenes se marcharon sin oponer ningún tipo de resistencia. Además, la Guardia Civil interpuso 2 denuncias a 2 personas por tenencia de sustancias psicotrópicas. Acabamos de conocer que ha fallecido la mujer de 36 años que ayer sufría un accidente de moto en Manganeses de la Polvorosa. En el accidente resultaron heridos 2 motoristas. Seguimos con más noticias. El incendio que se provocó ayer en el Monte de Yerga, en La Rioja, continúa activo y sin controlar. Ha sido necesaria la ayuda de zonas cercanas y Soria ha proporcionado una brigada aérea que se ha trasladado desde Lubia para apoyar en las labores de extinción. El incendio ya alcanza un perímetro de 11 kilómetros y se estima que hay unas 370 hectáreas afectadas. Al menos 9 personas han resultado heridas en un atropello múltiple en Marbella, en Málaga. Ha ocurrido esta tarde en una céntrica calle cuando un coche ha invadido una zona peatonal llena de terrazas. El conductor, que ya ha sido detenido, tiene 30 años y viajaba con sus padres. Ahora se investigan las causas del accidente. 5 de los heridos han sido trasladados al hospital, entre ellos una mujer en estado grave.
De una forma típica, sin público en las gradas, se ha celebrado hoy la jura de nuevos policías en Ávila. Más de 2.800 nuevos agentes han jurado su cargo en la que ha sido la primera jura desde el comienzo de la pandemia. El acto ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Vamos, por ello, a poner en marcha de forma inmediata el Centro Universitario de la Policía Nacional, adscrito a una universidad pública, y tendrá como sede principal esta Escuela Nacional de la Policía de Ávila. El presidente de Iberdrola ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que se corrija en el auto de imputación que él no era presidente de Iberdrola Renovables cuando la filial contrató con el excomisario José Manuel Villarejo. Este asunto se enmarca en una investigación más amplia, donde García Castel indaga en los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho a Villarejo a lo largo de los años. El rey ha recibido en audiencia al presidente del Constitucional una semana después del fallo que anula parte del primer estado de alarma. Le ha entregado a Felipe VI la memoria anual del tribunal. Después, el monarca se ha reunido en Zarzuela con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. La carrera política se mide ahora a través de encuestas en los medios de comunicación. Hoy se han publicado dos que sitúan al Partido Popular en una situación muy diferente a la de las últimas elecciones. Según la del periódico de Cataluña, el PP y el PSOE empatarían a votos. En tercer lugar se situaría Vox con una pérdida de unos 10 escaños. En La Razón, el claro vencedor sería el Partido Popular con más de 20 escaños de diferencia. El PSOE apenas superaría el centenar. Salvo Vox, el resto de partidos se hundiría. Pablo Casado quiere cambiar la ley de la memoria democrática por la ley de la concordia. Será una de sus prioridades si llega a la presidencia del Gobierno. En Ávila, el presidente del Partido Popular habla de un texto en positivo y cifra en 16.000 millones la cantidad que desde 1975 han recibido las familias republicanas. Casado ha reprochado al Gobierno que no haya cumplido el acuerdo alcanzado en materia de sanidad en el Congreso. En ese acto ha participado también el presidente de la Junta de Castilla y León. No se ha hecho nada, ni el fortalecimiento de la sanidad, ni la atención a los mayores, ni la investigación nacional, ni el Sistema Nacional de Salud, nada. Por tanto, era todo un parapeto, un trampantojo para intentar ganar tiempo. El modelo actual ha sido una fórmula de éxito y sin duda no ha habido momento de mayor tensión para la España autonómica, para la España constitucional, como ha sido la pandemia. Pablo Casado moderaba una mesa con dos exministros de UCD, Rafael Arias Salgado e Ignacio Camuñas. Ambos han defendido, como van a ver, su opinión sobre la guerra civil o el papel del primer ministro holandés en el control de los fondos europeos. La guerra civil es el fracaso de todos los españoles y si hay un responsable de la guerra civil directamente es el Gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936 y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira. Hoy he leído en el periódico que Rutte, el holandés, que es un hijo de puta, pero que va a vigilar estrechamente la concesión y la aplicación de los fondos europeos a España. El consejero de Economía y Hacienda ha recordado hoy que todavía no se ha pagado a Castilla y León la deuda del IVA, 182 millones de euros que el Gobierno nacional tiene que abonar a nuestra comunidad. Justo hoy se cumplen 3 meses de la sentencia que dio la razón a la Junta y eso significa que la cifra va en aumento. Por cada mes que pasa se generan más de 400.000 euros en intereses. La exgerente y el tesorero de Podemos han declarado esta mañana por el caso Niñera de Irene Montero. Ambos han negado ante el juez que una ex empleada del partido y actual asesora del Ministerio de Igualdad trabajara como cuidadora de uno de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. También han negado que se hayan usado fondos de Podemos para pagar a la asesora por estar pendiente de la menor. No hay causa, se sigue desmoronando la acusación falaz que se mantuvo desde un principio y nada, se sigue acreditando pues que el bulo construido en torno a supuestas funciones desarrolladas por doña Teresa Arévalo no es tal. Se sigue acreditando que desarrolla sus funciones ordinarias como jefa de gabinete, como dirigente del partido.
Parte de muchos pueblos de Alemania sigue pareciendo una escombrera. Se esfuerzan por limpiar y comenzar a reparar las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales, mientras la cifra de víctimas alcanza ya las 165. A ellas habría que sumar los 27 fallecidos en Bélgica y los centenares de desaparecidos que han dejado las trombas de agua. El gobierno alemán se defiende de las críticas por falta de previsión. El Servicio Meteorológico emite alertas que se envían a los estados federales y son los únicos que tienen que tomar decisiones sobre las medidas de protección ante desastres medioambientales. El próximo jueves 22 de julio entra en servicio la estación del AVE de Otero de Sanabria, en Zamora. Se espera que sirva de revulsivo al turismo y a la mejora de las comunicaciones de la zona. Esta estación comienza a funcionar 9 meses más tarde de la inauguración de la línea entre Zamora y Sanabria, lo que ya había propiciado algunas protestas. Se amplía el abanico de ayudas para las empresas. La Junta ha incrementado las actividades que pueden acceder a las subvenciones para que ningún autónomo o pyme queden excluidos. Si los fondos destinados para nuestra comunidad se acabasen, el propio gobierno regional pondría sus propios recursos. Atentos, pymes y autónomos. Se amplía el número de sectores económicos que pueden optar a las ayudas directas y el plazo de presentación. No esperamos que, a pesar de triplicar el número de CENAES, tripliquemos el número de solicitudes, porque precisamente los sectores más perjudicados fueron los que incluimos en aquella primera remesa. Por si acaso, hay plan B si se acaban los 232 millones de euros con los que cuenta nuestra comunidad. Cabe la posibilidad de que la propia Junta de Castilla y León completara con sus propios recursos a aquellos beneficiarios que se hubieran presentado. Ya hay empresas que están recibiendo estas subvenciones. Se han tramitado 8.200 solicitudes con una ayuda media que supera los 20.000 euros. Yo esta mañana he firmado algunas cifras que llegaban hasta los 170.000 euros de ayudas en el caso de una agencia de viajes, creo recordar. Cualquier empresa que pertenezca a uno de los 570 sectores productivos que a partir de mañana recogerá el BOCIL tiene de plazo hasta el 20 de agosto para solicitar la ayuda. Y en julio continúa a buen ritmo la creación de empleo en nuestro país. El Gobierno calcula que terminaremos el mes con niveles anteriores a la pandemia. Julio está siendo otro mes extraordinariamente dinámico en términos de empleo. Eso se manifiesta, por una parte, en que la afiliación a la Seguridad Social va a crecer en términos medios desestacionalizados de julio respecto a junio en torno a unos 150.000 trabajadores. Eso supone ya claramente superar los niveles precrisis. El Gobierno ha autorizado la fusión entre el Iberbank y Unicaja Banco. Las partes tienen previsto que la fusión, una vez se reciban las resoluciones en los expedientes regulatorios en curso, pueda quedar completada en los próximos días. Con este movimiento se genera el quinto banco español, con casi 10.000 empleados y 1.600 sucursales. La economía del Bierzo se ha tenido que enfrentar al fin de la minería y al cierre de las centrales térmicas. Allí nacieron iniciativas empresariales como Endesa, gigante mundial en el campo de la energía. En lo social, la comarca desarrolló también iniciativas importantes como Proyecto Hombre. Los recursos carbón y agua y la experiencia de otra compañía que los explotó con anterioridad es la base del nacimiento de Endesa en el Bierzo. Había un precedente anterior a ella, que era ya la central que estaba utilizando ese recurso de la MSP. Aníbal Fernández, en la era poscarbón, recuerda la bendición que fue el mineral para el territorio, la riqueza que creó y el emprendimiento asociado al mismo, pero todo lo bueno tiene su lado malo. Aquello que los economistas llaman como el mal holandés. Aquellos recursos tan fáciles de obtener que luego hacen que descuides el resto de la economía. Sara Real es profesora de las áreas de Psicología y Educación de la UNED y asegura que la posición estratégica que ocupa el Bierzo está en la base del éxito de sus iniciativas. Conlleva que podamos ir aprovechando influencias de otras zonas, de la gente que viene. El Bierzo es un territorio minúsculo en superficie que alumbró proyectos económicos como el de Endesa de relevancia mundial. Iniciativas pioneras que también ha liderado en el campo de lo social. La exhumación de la fosa de Priaranza supuso el nacimiento de la ARMH. Lo hizo en la comarca por la fuerza de su comunidad. Gran parte de las familias de los pueblos pudieron salir adelante gracias al apoyo de la comunidad. Y un buen ejemplo de esto puede ser asociaciones como la de la memoria histórica. Interconexiones que también justificarían la relevancia del Bierzo en la consolidación nacional de Proyecto Hombre. Pero Proyecto Hombre, una de las claves es la necesidad de apoyo familiar para entrar en el programa. Y realmente en la zona Bierzo se ha visto que
que esa clave se daba. Ahora el Bierzo, después de proyectar ideas extraordinarias, está en fase de reinvención. Cerrarle la etapa de duelo y de la nostalgia de la mina y empezar a plantear pues, que hay otros mundos posibles. Y en la comarca dicen que existe potencial para ello. Les hablamos ahora del gazpacho, uno de los productos estrella del verano. Sano, refrescante y muy completo, ha encontrado en Ávila algunos secretos que lo convierten para muchos en el mejor que se cocina en España. El mejor gazpacho de España, según la OCU, es este, el que nace en la cocina experimental de Santa Teresa, una empresa ubicada en Ávila, con un 85 sobre 100 de puntuación. Vamos a conocer, si nos dejan, si nos lo revelan, cuál es la receta magistral de este alimento tan veraniego, el gazpacho. Hablamos de gazpacho envasado, claro está. En Santa Teresa, una pequeña empresa bulense con 85 trabajadores llevan 12 años investigando para conseguir llegar a la mejor fórmula. Lo que hacemos es el diseño de las mini recetas. Con las capacidades que nosotros tenemos industriales instaladas, ¿no?, en esta sede y en las fábricas donde fabricamos el gazpacho, lo que vemos es un poco qué nos está demandando el mercado, por dónde van las tendencias. Empezamos a pensar en esas mini recetas. Con mucho ensayo y error que se someten a un plantel de catadores hasta conseguir la idónea, que después se elabora de forma industrial en Palma del Río, en Córdoba, con la mejor materia prima. Un tomate RAF de Almería, que es una singularidad, es un tomate muy especial porque se riega con agua de mar. Por ejemplo, así que nos metemos en la cocina experimental de Santa Teresa para ver cómo se crea la receta. Siempre hacer pruebas, mejoras, sabor, olor, textura, color, siempre intentando que todo crezca y... Midiendo pH, grados Brix para comprobar la acidez del producto. También hacemos análisis externos para comprobar cargas microbianas. Y llegar a conseguir el mejor gazpacho envasado según la Organización de Consumidores de España. Un placer para los sentidos. Vamos ahora con música, la del pianista español más importante del panorama actual, es Josu de Solaun. Su nuevo disco se llama Pandemic City y nació en un concierto improvisado que interpretó en el Auditorio de León el pasado mes de marzo. Con este trabajo de Solaun rinde homenaje a su ídolo, el músico norteamericano Keith Jarrett. Mañana la Catedral de Burgos celebra su día grande, su 8º centenario. Hoy en la víspera el templo se ha vestido de gala para acoger la misa cantada de los monjes benedictinos. Leticia Gutiérrez. Los monjes de Silos han arrancado los actos de celebración del 800 aniversario de la Catedral de Burgos y lo han hecho con la oración de víspera que han cantado en el altar mayor de la SEO burgalesa. Seguidamente, Pablo López actúa también para poner en valor este aniversario y habrá una sesión de fuegos artificiales. Mañana es el gran día cuando la SEO burgalesa cumple sus 800 años. Los actos comenzarán con un repique de campanas. Después, 120 dulzaineros harán un pasacalles por la Catedral de Burgos. La patrulla Águila volará el cielo de la SEO burgalesa y Rosalén pondrá la música en esta entrañable jornada histórica. Por cierto, esta casa, Castilla y León Televisión, realizará en directo su informativo de las 2:30 desde aquí, desde la Catedral burgalesa. Gracias, Leticia. Antes de despedirnos, tenemos noticia importante de última hora. El Consejo de Gobierno se ha reunido finalmente esta tarde y ha adoptado unas medidas extraordinarias, restrictivas contra el COVID que se van a empezar a aplicar ya mismo. Nos vamos en directo hasta Presidencia. Allí sigue nuestro compañero Rubén Hernández. Rubén, cuéntanos cuáles son esas medidas.
Noticia de ultimísima hora porque la Junta acaba de publicar esas nuevas restricciones a través de una nota de prensa. Nuevas medidas que afectan sobre todo al sector de la hostelería. Se acaba de nuevo el consumo en barra, podrá hacerse en mesa y de nuevo habrá límite de personas. No podrá haber más de 10. También hay límite en los aforos de estos locales, el 75%, y también cambios en sus horarios. Tendrán que cerrar los interiores a la 1:30 de la mañana y media hora antes. A la 1 ya no podrán recibir a nadie. En cuanto a discotecas y salas de fiesta, también tendrán que cerrar su interior cuando se trate de consumir dentro de esos locales. Al margen de ello hay más medidas, por ejemplo, en los parques se van a cerrar de 0 horas a las 7 de la mañana y además va a aumentar la vigilancia policial para vigilar precisamente que no haya botellones. Además hay otras medidas que afectan a los aforos, medidas que se van a publicar mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León y que van a entrar en vigor en principio mañana mismo. Muchas gracias, Rubén, por esa última hora. Con esta noticia les dejamos. Ahora no se pierdan los deportes con Fernando Escudero. Adiós.